estrategias o herramientas son, como le comentaba, el proyecto educativo, que es donde vamos a tomar todas las decisiones importantes de nuestra y a dónde queremos llegar, cuál es nuestra misión o finalidad. Difícilmente crecerá una planta, difícilmente crecerá el árbol, ¿no? Y en las raíces tiene que haber motivación por parte de esa comunidad. La gente tiene que estar motivada, tiene que ser consciente, sensibilizada, tiene que estar sensibilizada con el tema, con el tema de nuestra propia lengua, tiene que estar sensibilizada, tiene que tocarle ahí en el corazoncito, nos tiene que tocar. Y luego ya la herramienta curricular, el proyecto curricular y la programación de aula, pero es que en la programación de aula lo que estamos trabajando es de qué manera, qué tipo de actividades, qué tipo de recursos son los más prácticos, los más valiosos para esa enseñanza de nuestra lengua, ¿no? En las extraescolares educativas vascas, pues una invitación a explicar qué cosas organizamos aparte de la escuela en Euskal Herria para fortalecer el euskera, y una invitación a presentar esas herramientas y a que puedan ellos expandir el Nasayue aquí. El objetivo es enseñarles un poco el idioma, y a otros, si ya saben, que lo usen. En el día a día se junta uno que igual en el día a día no tiene la oportunidad de hablar de nuestro idioma, que es el euskera, y otros que sabemos que usamos en el día, que vivimos en euskera, pues hacemos diferentes tipos de actividades. Puede ser ir al monte, tomar un café o hacer los recados del día a día. Y luego hay otros programas que igual son más para los que no tienen tanta sabiduría sobre el idioma, y es un poco pues un vocabulario básico, y los que sabemos o hemos aprendido y hemos tenido la suerte desde pequeños de vivir en euskera, pues enseñarles un poco para manejar en el día a día en nuestro idioma y acercarles al idioma y a nuestras tradiciones.